Encontré a mi esposo bañándose con nuestra vecina dentro de mi bañera, así que los encerré y llamé a su marido. Hay momentos en la vida que no llegan con aviso. No hacen ruido antes de caer. Simplemente pasan, y cuando te das cuenta, ya no eres la misma persona. Todo lo que dabas por seguro se rompe en segundos, como si alguien hubiera sacudido tu mundo y lo hubiera dejado irreconocible. El mío llegó un martes cualquiera. Un martes tan normal que todavía me cuesta creer que ese día partió mi vida en dos. Me llamo Josefina, tenía 34 años y, hasta esa mañana, estaba convencida de que vivía una vida perfecta. O al menos eso creía. 8 años de matrimonio, una casa adosada bonita en una urbanización tranquila a las afueras de la ciudad, un trabajo estable como ajustadora de seguros y una rutina tan ordenada que casi daba orgullo. Todo estaba en su lugar. Mi vida era predecible, cómoda, segura. Esa mañana salí de casa como siempre, con prisa. Café a medio tomar, el bolso colgado al hombro, revisando mentalmente la lista de pendientes del día. Julián, mi esposo, se quedó en casa trabajando desde su despacho improvisado en la habitación de invitados. Llevaba meses así, trabajando desde casa, algo que al principio me pareció incluso positivo. Más tiempo juntos, menos estrés, más vida de pareja. Al menos, eso me decía a mí misma. Nos vemos esta noche, amor, me gritó desde su estudio mientras cerraba la puerta. Nunca imaginé que esas serían las últimas palabras normales que intercambiaríamos. Mi vida funcionaba como un reloj bien aceitado. A las 6:30 de la mañana yo preparaba el café mientras Julián se duchaba. Desayunábamos juntos viendo las noticias. Yo me iba al trabajo y él se quedaba en casa. Había elegido cada mueble, cada color de pared, cada detalle decorativo con un cuidado casi obsesivo. Esa casa era mi refugio, el lugar donde me sentía a salvo. Y estaban los vecinos. Especialmente Carolina, la mujer que vivía justo enfrente con su esposo León y sus 2 hijos pequeños. Carolina y yo nos hicimos amigas rápido. Cafés los domingos, charlas improvisadas en la puerta, favores pequeños que terminan creando confianza. Yo regaba sus plantas cuando viajaban. Ella me ayudaba cuando yo llegaba tarde. Jamás dudé de ella. Jamás dudé de Julián. Jamás dudé de mi vida. Ese fue mi error. En el trabajo, algo no terminaba de encajar. Una sensación rara, como un nudo en el estómago que no se iba. Traté de concentrarme en los expedientes, pero no podía. Llamé a Julián para ver si almorzábamos juntos. La línea estaba ocupada. No le di importancia, hasta que me di cuenta de que había olvidado unos documentos importantes en casa. Los necesitaba sí o sí para una reunión por la tarde. Pedí permiso para salir una hora. Entro, recojo los papeles y vuelvo, pensé. El trayecto a casa duró 15 minutos. Nada más. Cuando estacioné frente a la casa, lo primero que vi fue el coche de Carolina en mi entrada. Me quedé mirándolo unos segundos. No era normal. Ella siempre aparcaba frente a su propia casa. Sentí una punzada incómoda, pero la aparté. Abrí la puerta con mi llave y entré. El silencio me golpeó de inmediato. Demasiado silencio. Julián siempre ponía música cuando trabajaba. Y si Carolina estaba de visita, habría risas, voces, algo. ¿Julián? Llamé desde el pasillo. Nada. Caminé hacia la cocina. Todo estaba igual que por la mañana. Los platos del desayuno en el fregadero. Ningún rastro de visita. Subí la mirada, y entonces lo escuché. El sonido del agua corriendo. Venía del baño principal. El baño que yo compartía con mi esposo desde hacía 8 años. Intenté convencerme de que no significaba nada. Quizá Julián se estaba duchando. Pero entonces, ¿dónde estaba Carolina? ¿Por qué su coche estaba ahí? Subí las escaleras con el corazón acelerado, buscando una explicación lógica, desesperada por no perder mi mundo en ese instante. El pasillo estaba en silencio. La puerta del baño estaba entreabierta. El sonido del agua era más fuerte. Y entonces escuché algo más. Susurros. Voces bajas. Íntimas. Mi mano empezó a temblar. Parte de mí quería darse la vuelta, bajar las escaleras, salir corriendo y fingir que nunca había vuelto a casa. Pero otra parte, más fuerte, me empujó hacia adelante. Puse la mano en la puerta y la abrí lentamente. No hay forma de prepararte para lo que ves cuando la realidad se rompe frente a tus ojos. Ahí estaban, Julián y Carolina. En mi bañera. En mi casa. En mi refugio. Sus cuerpos entrelazados, ajenos al mundo. El agua cayendo sobre ellos mientras se besaban con una pasión que hacía tiempo no veía en mi propio matrimonio. No fue solo traición. Fue la muerte de la mujer que yo era hasta ese momento. Carolina abrió los ojos y me vio. Su expresión cambió de deseo a terror en un segundo. Julián la siguió con la mirada y se quedó paralizado. Josefina, susurró, como si decir mi nombre pudiera borrar lo que estaba pasando. Pero algo dentro de mí no se rompió. Algo se liberó. No grité. No lloré. No me derrumbé. Sentí una calma extraña, casi sobrenatural. Como si hubiera salido de mi cuerpo. Quédense exactamente donde están, dije con una voz que no reconocí como mía. Julián intentó salir de la bañera. Josefina, espera, puedo explicarlo. No se muevan. Cerré la puerta del baño. Giré la llave. El clic resonó en la casa como un disparo. ¿Qué estás haciendo? Gritó Carolina desde dentro. Pensar, respondí. Y hacer unas llamadas. Y así, con ellos encerrados en mi baño,
Supe que mi vida tal como la conocía había terminado, pero algo nuevo estaba a punto de empezar. Me quedé unos segundos de pie frente a la puerta cerrada del baño, escuchando el agua correr y sus voces apagadas al otro lado. Carolina empezó a llorar. Julián murmuraba mi nombre una y otra vez, como si repetirlo pudiera traer de vuelta a la mujer que había salido de casa esa mañana. Pero esa mujer ya no estaba ahí. Algo dentro de mí se había endurecido de golpe, como cuando un hueso mal puesto se suelda torcido y ya no vuelve a ser igual. Caminé hasta el dormitorio y me senté en la orilla de la cama. Nuestra cama. La misma donde habíamos dormido juntos la noche anterior, donde me había dicho te quiero sin titubear. Sentí una oleada de náuseas, pero no lloré. Todavía no. Era como si mi cuerpo estuviera en pausa, reservando las lágrimas para después. Saqué el teléfono del bolso y lo sostuve entre las manos. Sabía exactamente a quién tenía que llamar. Un número que había marcado cientos de veces para cosas triviales, invitaciones, favores, charlas sin importancia. Pero esta vez no era nada trivial. León contestó al segundo tono. ¿Josefina? ¿Todo bien? Necesito que vengas a mi casa ahora mismo, dije, con una calma que incluso a mí me asustó. Por favor. Es importante. Hubo un silencio breve al otro lado. ¿Pasó algo? Sí, respondí. Algo que necesitas ver. No expliqué más. Colgué antes de que pudiera hacer más preguntas. Mientras esperaba, el tiempo empezó a comportarse de forma extraña. Cada minuto se sentía largo, pesado. Desde el baño llegaban golpes suaves en la puerta, luego voces más altas, luego súplicas. Josefina, esto es una locura, decía Julián. Abrí la puerta. Por favor, hablemos como adultos. Adultos. La palabra me provocó una risa seca, casi amarga. Adultos eran los que no se escondían. Adultos no planeaban traiciones a espaldas de quienes decían amar. Me levanté y, sin pensarlo demasiado, tomé el teléfono de Julián que había quedado sobre la mesita. Nunca había sentido la necesidad de revisarlo. 8 años de matrimonio, confianza absoluta. No tenía contraseña. La ironía me dio ganas de vomitar. Los mensajes estaban ahí. No tuve que buscar mucho. Conversaciones que se extendían por meses. Buenos días, preciosa. No dejo de pensar en ti. Josefina no sospecha nada. Leí con los dedos entumecidos. Se burlaban de mí. Planeaban encuentros cuando yo trabajaba. Hablaban de mí como si fuera una molestia, un obstáculo temporal. Pero hubo un mensaje que me heló la sangre. Todavía no, había escrito Julián. Necesito asegurarme de que no se quede con la mitad cuando me separe de ella. Dame unas semanas más. No solo me engañaban, me estaban preparando la ruina. Apoyé el teléfono sobre la cama y respiré hondo. Ahí fue cuando sentí el golpe real. No en el pecho, sino en algo más profundo, la humillación. Yo había trabajado duro. Había construido esa casa, esa vida, creyendo que estaba compartiéndola con alguien que jugaba en el mismo equipo. El timbre sonó. Bajé las escaleras con las piernas temblorosas y abrí la puerta. León estaba ahí, con el uniforme de trabajo, el rostro lleno de preocupación. Josefina, ¿qué pasa? Lo miré a los ojos. Dudé un segundo. Decirlo en voz alta iba a hacerlo real para él también. Carolina está aquí, dije despacio. Con Julián. Los encontré juntos, en el baño. Vi cómo la información tardó unos segundos en acomodarse en su mente. Su expresión pasó de confusión a incredulidad, y luego a un dolor tan crudo que casi me hizo retroceder. ¿Juntos cómo? Preguntó, aunque sabía la respuesta. En mi bañera, respondí. Los encerré. León se apoyó en el marco de la puerta, como si el cuerpo le hubiera fallado de repente. Cerró los ojos. Murmuró algo que no alcancé a entender. Pasa, le dije. Creo que necesitas ver algo más. Subimos en silencio. Desde el baño ya no se escuchaban golpes, solo murmullos tensos. Le entregué el teléfono de Julián. León empezó a leer. Sus manos temblaban. Su respiración se volvió irregular. Dios mío, susurró. Los niños. Ese fue el momento en que dejé de sentirme completamente sola. No porque el dolor fuera menor, sino porque alguien más estaba parado exactamente en el mismo infierno. Nos sentamos en la sala. Miramos fotos en la pared, cenas juntos, vacaciones compartidas, sonrisas falsas. Todo parecía una broma cruel. ¿Cuánto tiempo? Preguntó León, con la voz rota. Al menos 6 meses, respondí. Y estaban planeando dejarme sin nada. León apretó los puños. Vi cómo algo cambiaba en su mirada. El shock empezó a transformarse en claridad. En decisión. Tenemos que enfrentarlos, dijo finalmente. Asentí. Ya no era solo una reacción impulsiva. Era el momento de poner la verdad sobre la mesa, sin filtros, sin disfraces. Subimos las escaleras juntos. Frente a la puerta del baño, el silencio era espeso. ¿Carolina? Dijo León, con una voz que no le había escuchado nunca. Soy yo. Desde adentro, un sollozo ahogado. León, amor, déjame explicarte. No, respondió él. Ya vi suficiente. Yo saqué el teléfono, activé la grabadora y respiré hondo. Van a salir, dije. Pero antes quiero que digan exactamente qué estaba pasando. ¿Y desde cuándo? Hubo una pausa larga. Luego, Julián habló. Josefina, no es tan simple.
Ahí supe que nada volvería a ser como antes. Pero también supe algo más. Por primera vez en mucho tiempo, no iba a quedarme callada. Durante unos segundos nadie habló. Yo estaba de pie, con la mano aún apoyada en la puerta, sintiendo como el cuerpo me temblaba por dentro, aunque por fuera me mantenía sorprendentemente firme. León se colocó a mi lado. No me tocó, no me miró. Solo estuvo ahí, como una presencia sólida. Salgan, dije finalmente. Ahora, escuchamos movimientos torpes. Una toalla cayendo. Un susurro nervioso. Cuando la puerta se abrió, el vapor salió primero, espeso, caliente, cargado de todo lo que no querían decir. Después aparecieron ellos. Julián salió primero, envuelto en una toalla blanca, con el pelo mojado pegado a la frente. Evitaba mirarme. Carolina salió detrás, temblando, abrazándose a sí misma, con los ojos rojos, como si el llanto hubiera empezado mucho antes de que yo llegara a casa. No parecían amantes. Parecían dos personas que acababan de darse cuenta de que su mentira había terminado. Hablen, dije. Los dos. Julián respiró hondo, como si se estuviera preparando para una presentación importante. No queríamos que pasara así. Empezó. Todo se salió de control. ¿Cuándo? Pregunté. ¿Cuándo empezaron a escribirse a escondidas? ¿Cuándo se veían mientras yo trabajaba? ¿O cuándo empezaron a planear cómo dejarme sin nada? Esa última frase hizo que levantara la cabeza. ¿De qué hablas?, preguntó, fingiendo sorpresa. No respondí. Solo levanté el teléfono y desbloqueé la pantalla. Los mensajes seguían ahí. Claros. Ordenados. Fechados. De esto, dije. Carolina se llevó la mano a la boca. León dio un paso adelante y tomó el teléfono. Leyó en silencio durante unos segundos. Después, apoyó la espalda contra la pared, como si el cuerpo ya no le respondiera. ¿Esto es real?, murmuró. ¿Planeaban mudarse juntos? El silencio fue suficiente respuesta. ¿Y mis hijos?, preguntó él, con la voz rota. ¿También estaban en el plan? Carolina rompió a llorar de verdad, un llanto desordenado, sin control. Yo no quería, decía. Todo se complicó. No, la interrumpí. Todo se planeó. Julián se pasó la mano por el cabello. Nos enamoramos, dijo. No fue algo que buscáramos. Esa frase, tan simple, tan gastada, fue la que terminó de apagar lo último que quedaba en mí. ¿Enamorarse también incluye burlarse de mí en mensajes privados?, pregunté. ¿Incluye decir que soy ingenua, que no me daré cuenta, que pueden hacerlo incluso en mi casa? Julián cerró los ojos. Carolina se sentó en el borde de la cama. Íbamos a separarnos, dijo él. Pero necesitábamos tiempo para acomodar las cosas, para que la división no fuera tan dura. León soltó una risa corta, amarga. ¿Dura para quién?, preguntó. ¿Para ustedes? Yo sentí algo nuevo en ese momento. No rabia, no tristeza, claridad. Váyanse, dije. Los dos. Julián levantó la cabeza. Esta casa también es mía. No hoy, respondí. Hoy te vas. Mañana hablarán los abogados. Y no vuelvas a entrar sin avisar. Me miró como si no me reconociera. Y tenía razón. Ya no era la misma. León asintió. Carolina, arma una maleta, dijo. Los chicos se quedan conmigo. Ella quiso protestar, pero se quedó sin palabras. No tenía fuerza, ni argumentos, ni historia que la sostuviera. Los vimos vestirse en silencio. Evitar mirarnos. Agarrar lo mínimo. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, la casa quedó inmersa en un silencio distinto. No vacío. Honesto. Me senté en el sofá y ahí sí, lloré. No por Julián. Lloré por mí. Por la mujer que había confiado sin reservas, que había construido una vida creyendo que la lealtad era mutua. León se sentó a mi lado. Gracias, me dijo. Por decirme la verdad. Gracias a vos, respondí. Por creerme. Los días siguientes fueron intensos. Abogados. Llamadas. Papeles. Pero algo era distinto. Ya no dudaba. Los mensajes, las pruebas, los planes escritos, todo jugó a nuestro favor. Julián intentó negociar, victimizarse, suavizar la historia. No funcionó. El divorcio fue rápido. Me quedé con la casa, con mi trabajo, con mi paz. Carolina y Julián intentaron estar juntos oficialmente. No duraron. Cuando una relación nace de la mentira, no sobrevive a la luz. León se enfocó en sus hijos. Yo me enfoqué en reconstruirme. Meses después remodelé el baño. Cambié los azulejos, la bañera, todo. No para borrar el recuerdo, sino para marcar algo importante. Ese espacio volvía a ser mío. Hoy no agradezco la traición, pero sí agradezco haber vuelto a casa ese martes. Haber escuchado el agua. Haber abierto la puerta. Porque ese fue el momento exacto en el que dejé de vivir dormida. No los encerré solo en el baño.
Encerré la mentira. Y me abrí, por fin, la puerta a mí misma.